Me abandonaron en una residencia de ancianos como si fuera basura de ayer. Pero lo que no sabían era que yo aún no había terminado. Antes de que escuches toda la historia, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Quiero saber desde dónde se están conectando mis hermanas. Ahora déjame llevarte de regreso al momento en que todo cambió. El día en que me llevaron, el cielo era de un gris plano y feo, de esos que se sienten en el pecho como una mala noticia incluso antes de llegar. Debí haber sabido que algo andaba mal. Esa mañana Karen había llamado, dulzona, diciendo que venía con David y Luke para ayudarme a organizar unas cosas. ¿Ayudar? Debí haber sospechado. Me senté en la mesa de la cocina. La misma en la que solía trenzarles el cabello, enseñarles las tareas de matemáticas, servir el pastel de cumpleaños. Incluso había puesto 4 tazas de café, como si fuera una reunión familiar. ¿Qué? Ingenua. Llevaba puesto mi suéter rosa, ese que George decía que resaltaba el color de mis mejillas. Recuerdo que me retocaba el labial usando el reflejo del tostador. ¡Qué ironía! Quería verme bien para mis hijos. Todavía quería que me amaran. La puerta se cerró de golpe, más fuerte de lo necesario. Karen entró primero, rápida, con ese aire de negocios, llevando en la cara esa expresión tensa que siempre tenía cuando mentía. David la siguió con el teléfono en la mano, sin mirarme. Luke fue el último, sosteniendo unos papeles que no me dieron buena espina. Mamá, empezó Karen. Hemos estado hablando. Siempre comienza así, ¿verdad? Justo antes de destrozarte la vida. Lo explicó con un tono suave, condescendiente, como si hablara con una niña. Dijo que habían encontrado un lugar maravilloso para mí, una residencia con estilo de resort en Hill Country. Sonaba como un maldito comercial de spa. Parpadeé, con el corazón latiendo fuerte, intentando entender. No voy a ir a ningún lado, dije tranquila. Este es mi hogar. Luke carraspeó y deslizó los papeles sobre la mesa. Mamá, has estado olvidando cosas. Solo intentamos protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De mi propia vida? Quise gritarlo, quise lanzar esa traición en sus caras. Pero en lugar de eso, miré mis manos. Las mismas manos que habían preparado. Sus almuerzos, cosido sus disfraces de Halloween, que los habían sostenido en fiebres y pesadillas. Manos que trabajaron en 2 empleos después de que George muriera, solo para mantener este techo sobre nuestras cabezas. Ya firmaste los papeles del poder notarial, dijo Karen suavemente. Ahí mis rodillas flaquearon. No recordaba haber firmado nada, pero había estado cansada. A veces los días se confundían, a veces extraviaba cosas. Nada grave, solo pequeños despistes. Confiaba en ellos. Eran mis bebés. Nunca pensé que lo usarían en mi contra. En menos de 1 hora mis maletas estaban hechas. Ni siquiera me dejaron escoger qué portarretratos llevar. Solo una maleta. Esa casa, mi casa, llena de recuerdos, de amor, de sudor y de dolor, me la arrebataron en una tarde. El trayecto hacia la residencia fue silencioso. David conducía. Karen iba al lado, tecleando en su teléfono. Luke se quedó conmigo atrás, pero no me miró a los ojos. Ni una sola vez. Mamá, te va a encantar. Tienen noches de bingo y proyecciones de películas, murmuró. Quisriarmo abofitiarlo. No hice ninguna de las dos. Llegamos a un complejo color beige, encajonado entre una gasolinera y una tintorería. Sin árboles, sin jardín, solo pavimento. Wiperettes beige. Una mujer con uniforme salió con una carpeta. Sonreía demasiado. Esa primera noche lloré como una niña. Hundí la cara en la almohada para ahogar el sonido. Lloré, no por la habitación, ni por las sábanas frías, ni por la comida insípida. Lloré porque dejaron de verme como una persona. Para ellos yo ya no era más que un obstáculo, una carga que mover. Pero déjame decirte algo, yo no soy de las que se quedan abajo. Me tomó unas semanas dejar de estar enojada. Me mantuve calada, observando. Vi al personal, amables pero sobrecargados. Vi a los otros residentes, fantasmas en cardigans, compañeros silenciosos en la sala de espera de la vida. Pero también vi algo más. Vi a Ruth. Estaba en el área común jugando póker con una enfermera, riendo como una villana de viejo western. «¿Apuesto tu almuerzo por esa mano, cariño?», gritó, tirando sus cartas. Sonreí. La primera vez en semanas. Ella lo notó. «Eres nueva», dijo, ladeando la cabeza. «Tienes esa mirada de recién traicionada por la familia». Reí. De verdad reí. Y así fue como Ruth me adoptó. Después vino Die.
Dulce como miel, pero más afilada que una aguja. Había sido bibliotecaria escolar en Vermont. Lo notaba todo. Luego Maxine. Fuerte, alta, con ojos de quien lo ha visto todo y ha sobrevivido para contarlo. Había enseñado derecho en un colegio comunitario antes de que una caída le arruinara la cadera. Empezamos a sentarnos juntas en las comidas, luego en los juegos, luego en las noches en el salón, tomando té y contando historias. Una noche les conté lo que me había pasado, sobre la traición, sobre mi casa. Maxine se echó hacia atrás. Y alzó una ceja. ¿Firmaste la escritura? Negu con la cabeza. No. Creo que todavía es mía. Legalment. Ruth Silbo. Cariño, si eso es cierto, tienes oro bajo los pies y fuego en las manos. Ahí empezó todo. El destello de una idea, la chispa de la rebeldía en un lugar construido sobre la rendición. Yo no iba a quedarme allí a pudrirme. Si pensaban que me habían desechado, estaban por descubrir con quién se habían metido. Yo era Elena Grace Miller, madre, viuda, sobreviviente. Y estaba a punto de incendiar el mundo. Todo comenzó en una habitación diminuta en Oak Hills. Senior Living, apenas suficiente para una cama individual, una cómoda y un armario estrecho que olía a antiséptico y a chicle de menta. Había desempacado mi única maleta con una especie de entumecimiento robótico, hasta que abrí el último cajón y lo encontré escondido en la esquina. Mi viejo portafolio de cuero, donde solía guardar documentos importantes. Mis dedos temblaron. Al abrirlo. Dentro estaba la escritura original de mi casa. Todavía a mi nombre, todavía legal. Sin la firma de Karen, sin sello de notario. Solo la mía. Me dejé caer sobre la cama, con los papeles temblando en mi regazo. Todas las emociones que había enterrado, vergüenza, dolor, rabia, regresaron como una inundación. Mis hijos habían planeado vender mi casa. No lo hicieron por amor o preocupación. Querían mi hogar para ellos, probablemente arreglarlo y venderlo a alguna pareja joven por ganancia. Apreté esa escritura como si fuera la última parte de mí que no me habían robado. Y por primera vez desde el funeral de George recé. No por fuerza, ni por paz. Requé por claridad, por una señal. Y llegó la mañana siguiente. Ruth entró como un huracán en el comedor, con su suéter lila de botones brillantes. Adivinen quién volvió de la boda de su hijo, Maxine, y trae historias. Así fue como Maxine regresó a nuestro pequeño círculo. Se había ido una semana para asistir a la boda de su hijo menor en Austin. Y por la manera en que puso los ojos en blanco mientras servía su café negro, no le había ido bien. La nueva esposa es una muñeca de Botox, murmuró. No reconocería un libro. Ni aunque le cayera en los labios inflados. Reímos, pero yo estaba distraída. Esperé hasta que el desayuno terminó, hasta que las enfermeras se enfocaron en el residente que intentaba tirar revistas por el inodoro, y aparté a Maxine. Necesito tu ayuda, susurré. Esa tarde, en la privacidad de su habitación, privada. Por supuesto, siempre encontraba la manera, desplegamos los documentos sobre su escritorio. Ella miró la escritura, la copia de mi testamento y el poder médico que ahora recordaba haber firmado vagamente después de una mala caída el año pasado, justo después de que Karen apareciera con comida china y un formulario urgente. No firmaste la escritura, confirmó Maxine, golpeando el papel con sus uñas rojas. Ellos tienen control sobre tus decisiones médicas, sí, pero la casa sigue siendo tuya. Mi corazón golpeó fuerte. ¿Pueden venderla de todos modos? Si lo intentan y tú lo descubres a tiempo, no. Pero si falsifican tu firma, se interrumpió. Apreté los dientes. Entonces debo venderla yo primero. Me miró como si me hubieran brotado alas. ¿Hablas en serio? Quiero vender mi casa. Tomar ese dinero y salir de aquí. Quiero vivir antes de morir, Maxine. Y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió. Tomó unos días preparar los detalles. Reclutamos a Ruth, que juraba haber salido con un agente inmobiliario y aún tenía su número, aunque probablemente ya estuviera calvo y divorciado. Doye nos ayudó a esquivar las reglas telefónicas de la residencia y a crear una cuenta de Gmail en la computadora del centro comunitario. Maxine hizo las llamadas reales, las legales, las financieras. Y con cada paso sentía que despertaba de un largo sueño drogado. Cada vez, caminé frente a la estación de enfermeras y sonreí. Cada vez que Karen llamaba con su falsa voz dulce para ver cómo estaba, yo interpretaba el papel de la madre dócil, agradecida y rechazando visitas. Pero en realidad estaba preparando mi salida. La venta fue rápida.
Resultó que mi vecindario era un punto caliente para trabajadores tecnológicos y familias jóvenes. El comprador ofreció el precio completo en cuestión de horas después de publicarlo. Ni siquiera tuve que conocerlo. La transacción se hizo a través de un viejo contacto legal de Maxine, Jack Winston, un hombre gruñón pero brillante que todavía le debía un favor por un caso. Y transferimos el dinero a una nueva cuenta a mi nombre. Doye me había ayudado a configurarla en línea usando el wifi público de la residencia. No fue difícil. Nadie sospecha que unas ancianas estén tramando una revolution. Pero el paso final fue el más duro. Tenía que desaparecer antes de que ellos lo descubrieran. Escogimos un viernes por la noche. La mayoría del personal estaría distraído con la noche de bingo en la sala de recreación y Ruth había sobornado a una de las auxiliares jóvenes con un perfume y una pizza para que olvidara pasar a revisar mi cuarto. Tenía una pequeña maleta, mi pasaporte, un itinerario impreso y 3 boletos de avión solo de ida. Dejé una sola nota sobre mi almohada, no me busquen. He ido a encontrar la vida que me robaron. Eleanor. Viajamos en silencio hacia el aeropuerto. Las 3 apretujadas en un Uber con aire acondicionado roto y un chofer que no hizo preguntas. Las luces de la terminal parecían el cielo mismo. Tuve que morderme el labio para no llorar. Roma. Ese era nuestro primer destino. Un lugar que solo había visto en películas, que había soñado en silencio. Ahora era real. Mientras el avión despegaba miré por la ventana. Las luces de Texas brillaban debajo como las lágrimas que me negaba a derramar. No sabía qué sucedería después, ni cuánto tiempo duraríamos, ni hasta dónde llegaríamos. Pero sabía esto, ellos me lo habían quitado todo. Ahora ya no me quedaba nada que perder. Y eso me convertía en la mujer más peligrosa del mundo. Roma olía a pan recién hecho, a piedra antigua y a algo dulce que no sabía nombrar. Tal vez libertad, tal vez alegría, tal vez venganza. Era mi primer vuelo en más de 20 años. Las piernas me dolían, la espalda me ardía y no había dormido nada, pero no podía dejar de sonreír. Ruth roncó durante todo el viaje, con la cabeza bamboleando como una paloma. Doye me sostuvo la mano en el despegue y susurró todas las oraciones que recordaba en inglés y en un latín medio olvidado. Maxine leía un thriller de bolsillo y bebía jugo de tomate como si estuviéramos en un crucero, no como fugitivas. En una misión de redención. Aterrizamos bajo el rubor dorado de la mañana, con la ciudad eterna desplegándose abajo como un sueño del que no quieres despertar. Calles empedradas, macetas colgando de las ventanas, un hombre tocando violín. Junto a una fuente. Dios mío, quise llorar. Nos registramos en una pequeña pensión en Trastevere. Nada lujoso, solo sábanas limpias, pan caliente en las mañanas y una vista de edificios cubiertos de hiedra que te hacían volver a creer en la poesía. El recepcionista ni se inmutó cuando 4 mujeres americanas de cabello gris y sospechosamente pocas maletas cruzaron la puerta. Supongo que Roma había visto cosas más extrañas. Ese primer día caminamos hasta que los pies no nos dieron más. Ruth regateó con un vendedor callejero por unos pañuelos que no necesitábamos. Doye compró postales y escribió una para su novio de secundaria, fallecido hacía 15 años. Maxine coqueteó con un dueño de café llamado Luca, que nos trajo tiramisú gratis. Y yo me paré frente al Coliseo y dejé que el viento me acariciara el rostro. Ya no era la carga de nadie, ya no era la madre desechada. Yo era Eleanor Grace Miller. Viva. Pero la libertad tiene una forma curiosa. De Despera Fantasmas. La tercera noche abrí mi correo. No debía hacerlo, pero la curiosidad es traicionera. Había 10 mensajes de Karen. El más reciente decía en el asunto: ¿qué has hecho? No lo abrí. No lo necesitaba. Ya podía escuchar su voz en mi cabeza, sorprendida, asustada, furiosa. La casa había desaparecido. El dinero también. ¿Y yo? Maxine me encontró en la terraza con la laptop en el regazo y una copa de vino intacta. Se sentó a mi lado, su rodilla rozando la mía. ¿Estás bien?, preguntó. No me siento mal, susurré, sorprendida por mis propias palabras. Pensé que me sentiría culpable. Encendió un cigarrillo, aunque no debía. Ellos tuvieron una elección. Eligieron pensar en sí mismos. Tú solo te elegiste a ti otra vez. Al día siguiente tomamos un tren a Florencia. Siempre había querido ver el Duomo. Estar bajo esa cúpula pintada con cielo e infierno me hizo pensar en George, en las promesas que nos hicimos. Le dije que cuidaría de los niños sin importar qué. Nunca imaginé que tendría que protegerme.
De ellos. Esa noche encontré las cartas. Nos alojábamos en un pequeño apartamento de alquiler con papel tapiz descascarado y una cama que crujía. Había desempacado mi maleta para encontrar un calcetín perdido. Fue entonces cuando vi la carpeta. Estaba metida en un bolsillo lateral que casi nunca usaba, una carpeta manila con la letra de George. Había 6 cartas, todas dirigidas a mí, fechadas en un lapso de 5 años antes de que muriera. Las leí en silencio, sentada al borde de la cama mientras la ciudad zumbaba afuera. En ellas George hablaba de los niños, de cómo había notado su egoísmo, su manipulación, de cómo le preocupaba la forma en que me trataban cuando él no estaba. Escribía sobre conversaciones con Luke que lo helaban, sugerencias de que quizá era hora de que mamá se mudara, incluso cuando yo estaba perfectamente sana. Él había visto lo que venía y no sabía cómo detenerlo. Y luego llegó la última carta. Escrita solo semanas antes de que su corazón fallara. Elle, si estás leyendo esto, ruego a Dios haberme equivocado. Pero si ellos se han vuelto contra ti, si estás sola, recuerda esto, vales mucho más de lo que te han hecho creer. No dejes que te entierren antes de tiempo. Lucha, de cualquier forma que puedas. Siempre fuiste más fuerte que yo. Lloré como una niña. Abrace esa carta contra mi pecho y me mecí en la cama. El dolor y el amor me arrasaban como fuego. Él lo sabía. Incluso entonces, lo sabía. A la mañana siguiente les conté todo a las chicas. Ruth fue la primera en hablar. Entonces levantamos el infierno, dijo. Maxine se inclinó. Conozco a un tipo que aún tiene contactos en los medios. Condemus tu historia. Toda. Doye asintió, con los ojos muy abiertos. Lo hacemos público. Abuso a ancianos, traición financiera. No eres la única, Elle. Podrías ayudar a otras. Y así, mi huida silenciosa se convirtió en una misión. Volvimos a contactar a Jack Winston, quien nos ayudó a redactar la historia. La envió a una periodista amiga suya en Nueva York, Megan Luose, con un podcast sindicalizado y una audiencia de mujeres mayores hambrientas de verdad. En pocos días Megan llamó. Quería volar a conocernos. Dijo que llevaba años buscando una historia así. Y mientras esperábamos, viajamos. Venecia, Niza, Lisboa. Dondequiera que íbamos, bailábamos, reíamos, tomábamos fotos que parecían de un calendario de abuelas indomables. Y en el fondo sabía que algo estaba cambiando dentro de mí. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba sanando. Pero una tarde, en una playa de Portugal, con el viento en mi cabello y las olas mojándome los tobillos, mi teléfono vibró con un número desconocido. Contesté pensando que era una confirmación de hotel. En su lugar, escuché una voz que no oía hacía años. Abuela. Casi solté el teléfono. Era Emily, mi nieta menor. Lloraba. Te encontré, dijo. Por favor, no cuelgues. Mi corazón se detuvo. Emily, sé lo que hicieron. Mamá y el tío Luke. Vi las cartas. Vi el podcast. Yo solo quiero hablar contigo. Por favor. Y así, el suelo volvió a moverse bajo mis pies. El pasado aún no había terminado conmigo. Pero tampoco el futuro. No le respondí de inmediato. La llamada terminó con una promesa. Le dije a Emily que necesitaba tiempo. Que no estaba lista. Mi mano temblaba tanto que casi dejó caer el teléfono al Atlántico. Ruth tuvo que quitármelo y colocarlo en la tumbona mientras yo me quedaba allí, paralizada, mirando el agua. Sonaba sincera, susurró Doye más tarde esa noche, mientras nos sentábamos en la azotea de nuestra pensión. El cielo de Lisboa se extendía sobre nosotras en tonos de miel y azul. El sol se ponía sobre otro día perfecto. Y sin embargo, el pasado había regresado a buscarme de nuevo. Esta vez con la voz de una niña a la que una vez arrullé para dormir. Sigue siendo una de ellos, dijo Maxine con firmeza. No dejes que una voz suave te engañe. Pero no podía dejar de pensar en ella. Emily había sido diferente, callada, observadora. Solía seguirme por el jardín cuando era pequeña, arrancando hierbas y haciéndome preguntas sobre los pájaros. Había guardado sus dibujos, sus cartas con crayones, y ella era la única que no había dejado de llamarme, hasta que Karen me cortó del todo el contacto con los nietos. Tenía 16 años ya, casi una mujer, quizá lo bastante mayor. Como para ver las cosas como realmente eran. O quizá era otra trampa, otro montaje. 2 días después recibí un mensaje de texto, solo una foto. Era mi antigua casa, pero no como la recordaba.
El porche estaba desnudo, los rosales habían desaparecido, las contraventanas que pinté de azul cielo con George un verano eran ahora de un beige apagado. Debajo, un solo mensaje: la destrozaron. Lo siento. Me quedé mirando la foto mucho tiempo. La garganta se me cerró como si me estuvieran estrangulando. No solo habían vendido mi casa, la habían destripado. Habían borrado todo lo que yo había construido. Mostré la foto a las chicas. Ruth Aparto La Morada. Los ojos de Doy se llenaron de lágrimas. Maxine la miró fijamente y luego lanzó su cigarrillo al viento. Es hora de hacerlo público, dijo. La entrevista con Megan Luo se sucedió en un café tranquilo con vista al río Duero. Traía su equipo de grabación en una simple mochila y no llevaba maquillaje. Se sentó con una calidez que se sentía como un abrazo y dijo: cuéntamelo todo. Y lo hice. Le hablé del sacrificio, de las largas noches trabajando turnos dobles, de los cumpleaños que hice especiales con centavos y plegarias. Lo hable. De la manipulación, de las mentiras, de la traición que se me había metido en los huesos. Le hablé de la noche en que me sacaron de mi hogar como si fuera un mueble que ya no combinaba con la sala. Cuando terminé, Megan me tomó la mano y dijo: no estás sola. No tienes idea de cuántas mujeres me han escrito con historias como esta, pero la tuya va a abrir los ojos. Emitió el podcast una semana después. Y explotó. Cientos de miles de descargas, mensajes de mujeres de todo el país, sobrevivientes de la misma traición, hijas que lo lamentaban, hijos que habían visto a sus madres desvanecerse en silencio. Me convertí en un símbolo, no porque quisiera, sino porque había sobrevivido. Karen me envió un mensaje al día siguiente: ¿cómo te atreves? Luke intentó llamar 2 veces. David dejó un buzón de voz lleno de ira alcoholizada y amenazas veladas. Los borré todos. Pero entonces Emily me escribió un correo. Decía que se había ido de casa, que se estaba quedando con su tía del lado de su padre, que ya no podía mirar a su madre sin escuchar mi historia en su cabeza. Quería verme. No en Texas. En cualquier otro lugar. Por favor, escribió. Solo quiero volver a conocerte. Maxine me advirtió. Ruth dudaba. Doy me apretó la mano y dijo: a veces sanar significa abrir una puerta. Una vez más. Así que elegí el lugar: Savannah, Georgia, una ciudad que olía a magnolias y fantasmas. Siempre había estado en mi lista. Volamos la semana siguiente. Emily me esperaba en Forsyth Park, sentada en un banco bajo un roble cubierto de musgo. Se puso de pie al verme, con los ojos muy abiertos y las lágrimas a punto de desbordarse. Se parecía a su madre, como era antes de que Karen se enfriara. Pero había algo más en su rostro, algo crudo, algo que buscaba. Hola, abuela, dijo. La voz casi me falló. Hola, cariño. Caminamos durante horas. Me preguntó por George, por mi infancia, por el día en que me sacaron de la casa. Me contó que había encontrado las cartas por accidente, hurgando en el archivador de Karen, buscando su certificado de nacimiento. Me dijo que los enfrentó, y que Karen la abofeteó. No podía quedarme después de eso, susurró. La miré, esta joven aún a medio camino entre niña y mujer, y algo dentro de mí se quebró. Ya no quería cargar con el peso de la ira. No quería venganza. Quería restauración. No para ellos. Para mí. La abracé tan fuerte que creo que le dejé huellas en el alma. Cuando volví con las chicas esa noche, les conté todo. Ruth se secó una lágrima. Doy sonrió suavemente. Maxine dijo: bueno, carajo. Supongo que aún hay esperanza para al menos una de ellas. Pasamos otra semana en Savannah. Emily se unió a nuestras cenas, a los paseos junto al agua, a las historias bajo las estrellas. Al principio fue incómodo, luego hermoso, como aprender a respirar de nuevo tras mucho tiempo bajo el agua. Una noche me miró y dijo: ¿y si empezamos algo? Un lugar para mujeres como tú, como nosotras. No respondí de inmediato. Pero a la mañana siguiente, tomando café y sémola, dije: vamos a construirlo. No sabía cómo todavía, pero tenía el dinero. Tenía el nombre, la Fundación Eleanor Grace. Y tenía una nieta dispuesta a luchar conmigo en vez de contra mí. El pasado era una herida, pero el futuro era un fuego esperando encenderse. La Fundación Eleanor Grace nació como una idea garabateada en una servilleta, sobre panqueques en un restaurante de River Street. Emily dibujó pequeñas estrellas alrededor del nombre, con su letra aún insegura, infantil. La mía era firme, rígida, endurecida por la vida.
No sabíamos por dónde empezar, pero teníamos una misión: proteger a mujeres como yo. Madres, abuelas, viudas. Mujeres borradas, silenciadas, usadas y abandonadas por aquellos a quienes lo dieron todo. No se trataba solo de dinero. Era dignidad. Emily tomó las riendas. Tenía una mente afilada y un fuego en el vientre que me recordaba a George. Registró la fundación, construyó la página web, redactó el texto de la portada. Contactó a defensores de ancianos y asesores legales. Abrió un GoFundMe y se volvió viral. Cientos de mujeres escribieron compartiendo sus historias, y miles más donaron con mensajes como: «Esto le pasó a mi mamá. Gracias por alzar la voz. Pensé que estaba sola». Comenzamos pequeño. Un programa piloto en Savannah. Una clínica legal gratuita una vez por semana. Paquetes de recursos enviados por correo a mujeres en residencias. Grupos de apoyo en Zoom. Ver mi nombre en la página principal era surrealista, como alguien que había conocido pero no completamente hasta ahora. Mientras tanto, los medios no dejaban de llamar. Newsweek, CNN, NPR. Querían mi historia, pero rechacé la mayoría. No era un espectáculo. No era una moda. Era una mujer que había sobrevivido y construido algo de las cenizas. No quería atención. Quería impacto. Pero acepté una entrevista con una estación local de Savannah. La reportera, una mujer de mi edad llamada Lorraine, preguntó suavemente al final: si pudiera decir una cosa a quienes la metieron en ese asilo, ¿qué sería? Miré a la cámara. Mi voz no tembló. Los perdonó. Pero nunca olvidaré en quien me convertí gracias a ustedes. Ese fragmento se volvió viral. Karen Lovio me dejó un mensaje de voz tras 6 meses de silencio. Nunca lo escuché. No lo necesitaba. Lo que tuviera que decir, había tenido décadas para decirlo antes. Ese capítulo estaba cerrado. Luke intentó demandarme, alegando que les robé la casa. El juez desestimó el caso en menos de 10 minutos. Ni siquiera me presenté. Fue Maxine, y según supe, lo destrozó en su alegato final. David se mudó de estado. No he sabido de él desde entonces. Mejor así. Y Emily se convirtió en mi sombra y mi estrella. Viajó conmigo cuando inauguramos nuestro primer hogar de la fundación en el norte del estado de Nueva York, una acogedora casa de 5 habitaciones donde mujeres podían vivir seguras después de ser desplazadas por abuso o negligencia familiar. La llamamos Casa Grace. Cuando cortamos la cinta, lloré tanto que mis rodillas se doblaron. Ruth tuvo que sostenerme. Hablando de Ruth, ¿conoció a alguien? Sí, esa Ruth. Ocurrió en un crucero que tomamos a Alaska la primavera siguiente. Se llama Dennis. Viudo, mal bailarín, experto en martinis de chocolate. Ella dice que la hace reír como nadie antes. Ahora pasan medio año en Florida, discutiendo por el Souffle Board y fingiendo que no están locamente enamorados. Doy abrió un blog de poesía que, de alguna manera, ganó miles de seguidores. Escribe sobre duelo y sanación. Y cada entrada termina con una pequeña línea solo para mí, y aún Eleanor se levanta. Maxine, oh, Maxine. Ahora es nuestra directora legal. Domina la sala del tribunal como si hubiera nacido allí. Lleva lápiz labial rojo todos los días y dice que es su armadura. Y yo, sigo viajando, sigo contando la historia, sigo luchando. Lo último que hice antes de cerrar el año fue visitar mi antigua casa. No para confrontar, and para llorar. Solo para ver. Había sido repintada. El Porsche renovado. Nuevos dueños, una joven pareja con un columpio para bebé en el frente. Quedé al otro lado de la calle, inadvertida, solo una anciana con gafas oscuras y un pañuelo. Sonreí. Esa casa ya no era mi hogar. El hogar estaba donde. Me mantuve firme en mi verdad allí donde las mujeres se reunían para levantarse unas a otras, allí donde Eleanor Grace Miller se negaba a ser olvidada. Y mientras me alejaba, una brisa recorrió la calle llevando consigo el aroma de rosas desde algún lugar cercano. Cerré los ojos y por un instante casi pude sentir la mano de George entrelazada con la mía. Lo logramos, susurré. Lo conseguimos. Y en ese instante sagrado y silencioso supe que aquello no era el final de mi historia. Era solo el comienzo. El crucero era como un palacio flotante, blanco y resplandeciente contra el agua zafiro, con letras doradas a lo largo del costado, Celestial Dawn. Embarcamos en Seattle bajo un dosel de cerezos en flor, sus pétalos flotando en la brisa como una bendición. El aire olía a sal y a nuevos comienzos. Era nuestra recompensa, nuestra celebración.
Una última promesa cumplida antes de que se desplegara el siguiente capítulo. Me encontré en la cubierta superior con Ruth, Die y Maxine mientras el barco se alejaba de la orilla. Emily estaba abajo en la cabina, terminando una reunión virtual para la fundación. Lideraba una propuesta de subvención para abrir 3 hogares más en el Medio Oeste. Se había transformado en esa versión feroz y radiante de sí misma, y cada día agradecía a Dios que hubiera encontrado el camino de regreso a mí y a sí misma. ¿Puedes creer que estamos haciendo esto?, preguntó Doy, con el cabello envuelto en un pañuelo floral que ondeaba al viento. Deberíamos haberlo hecho hace 30 años, dijo Ruth, sorbiendo champaña y riendo. Pero bueno, más. Veltard que nunca. Maxine señaló el horizonte. Miren ese cielo. Quiero pintarlo con un martini en la mano. Todas reímos. Era ese tipo de risa que se siente como aire en los pulmones después de haber estado a punto de ahogarse. Aquella noche nos vestimos con lo mejor y cenamos en el salón de baile del barco. La iluminación era suave, cálida, como luz de velas. Las sillas eran de terciopelo mullido, la cubertería más pesada de lo necesario y los camareros sonreían como si fueran parte de un gran y elegante secreto. A mitad del postre, un pastel de chocolate fundido con salsa de frambuesa, la banda comenzó a tocar. No fuerte, no ostentoso, solo las suaves notas de una vieja melodía de Ella Fitzgerald. Y algo sucedió dentro de mí. Mille avant. Quiero bailar, dije. Por primera vez en años, quiero bailar. Maxine arqueó las cejas, Ruth sonrió y Doy aplaudió suavemente, ya con la cámara en la mano. No había nadie con quien bailar. Ninguna pareja me esperaba al otro lado del salón. Solo yo, con un vestido azul marino que había comprado por capricho en Florencia, con zapatos que apretaban y un corazón demasiado lleno. Pero caminé hacia el centro de todos modos. La banda me observaba. Los demás pasajeros levantaron la mirada. Cerré los ojos y bailé. Me moví lenta y grácil al ritmo de una música que me envolvía como un recuerdo. Bailé por cada noche en que lloré sola. Por cada Navidad que mis hijos olvidaron. Por cada mujer que se sentó en una sala estéril y se preguntó si su vida ya había terminado. Bailé por George, por Emily, por mí misma. En algún momento sentí unos brazos rodeándome. Alguien había entrado en la pista. Manos fuertes y firmes guiaron las mías. Abrí los ojos. Dennis, el caballero amigo de Ruth, sonreía suavemente. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Más personas se unieron. Parejas mayores, bailarines solitarios, un pequeño mar de desconocidos. Moviéndose juntos bajo la luz de las arañas de cristal. Bailamos no como si fuéramos jóvenes otra vez, sino como si, por fin, hubiéramos recordado quiénes éramos. La música disminuyó. La última nota se prolongó. Y entonces llegó el aplauso. No estruendoso, no ostentoso, sino cálido, profundo, verdadero. De regreso a la mesa, Emily se había unido a las chicas. Se levantó y abrió los brazos cuando caminé hacia ella. Parecías volar, susurró, con la voz quebrada por las lágrimas. Lo estaba, respondí. Por primera vez en mi vida no bailaba para nadie más. Más tarde esa noche nos encontramos en el balcón de nuestra suite compartida. El mar se extendía sin fin, la luz de la luna brillando sobre el agua. Las auroras boreales comenzaron a aparecer, olas verdes y violetas que se ondulaban en la oscuridad. Observamos en silencio por largo rato. ¿Los extrañas alguna vez?, preguntó Emily en voz baja. ¿A mis hijos? Asentí. Respire. Hondo. Extraño a quienes creí que eran. Extraño la esperanza, pero no el dolor. Ella asintió, apoyando su cabeza en mi hombro. Lamento que te hayan herido. Besé la cima de su cabeza. Tú no lo hiciste. Y estás ayudando a reparar lo que ellos rompieron. Eso es más de lo que jamás soñé. El cielo bailaba para nosotras. El agua susurraba nuevos comienzos. Y allí me encontré, no como víctima, ni siquiera como sobreviviente. Era Eleanor Grace Miller, madre, abuela, fundadora, luchadora. Y en ese instante supe que finalmente había regresado a casa. No a un lugar, sino a mí misma. Llegamos a Juneau justo cuando el sol comenzaba a ponerse tras los picos helados, bañando la proa del barco en luz dorada. El puerto estaba tranquilo, olas suaves golpeando el muelle mientras pisábamos tierra firme, abrigadas en capas, nuestro aliento formando nubes en el aire frío de Alaska. Las demás decidieron explorar las tiendas locales y probar patas de cangrejo. Emily y yo, sin embargo, tomamos otro rumbo. Reservamos un pequeño tour en helicóptero,
algo que nunca habíamos hecho. Ninguna de las dos tenía estómago para las alturas. Pero esa era la idea. Quiero ver el mundo desde arriba, le dije. Por una vez. La piloto, una mujer llamada Sam, con voz áspera y la calma de quien ha visto tormentas de cerca, nos ayudó a tomar asiento. Emily apretó mi mano cuando las hélices comenzaron a girar. Sonreí como una niña. Nos elevamos al cielo y el mundo abajo empezó a encogerse. Juneau se convirtió en un pequeño pueblo dentro de una bola de nieve. Las montañas se abrieron, vastas, blancas, salvajes. Los glaciares se quebraban y brillaban como ríos de vidrio antiguo. Sobrevolamos uno de los glaciares más grandes y el sol rompió las nubes, convirtiendo el hielo en algo casi sagrado. Nunca había visto nada tan vasto, tan intacto. Me hizo sentir pequeña, no de una manera mala, sino de una forma hermosa. Reverente, como si todo lo que había soportado hubiese sido un preludio para este momento. Me alegra que no te hayas rendido, dijo Emily suavemente a través del auricular. Me giré hacia ella, con lágrimas ardiendo en mis ojos. Casi lo hice, ¿sabes? Pero entonces llamaste. Ella apretó mi mano. Creo que tú también me salvaste. Aterrizamos sobre una planicie de hielo, envueltas en mantas térmicas mientras descendíamos al aire nítido. Solo estábamos nosotras. Y el silencio de la nieve, ese silencio que apaga todo, el dolor, la memoria, el miedo. Saqué la última carta que George había escrito, la que había llevado conmigo todo este tiempo, y la solté. La vi flotar sobre el hielo, llevada por él. Viento, ligera. Giró, se elevó y desapareció en la blancura. Era hora de dejar de cargar con ese peso. Más tarde esa noche regresamos al barco y encontramos a las demás esperándonos con champaña. Por Eleanor, brindó Ruth, levantando su copa. La mujer más fiera que he conocido. Por Grace, dijo Doy. En todas sus formas. Por las segundas oportunidades, añadió Maxine, guiñando un ojo. Y Emily se inclinó, haciendo chocar suavemente su copa con la mía. Por los comienzos. Bebimos bajo las estrellas, envueltas en mantas y amor. La risa resonaba en la cubierta, llevada por el mar. Y cuando cerré los ojos esa noche, soñé no con el pasado, sino con todas las mañanas que aún nos esperaban. No como madre olvidada. No como mujer desechada. Sino como Eleanor Grace Miller, renacida, redimida y finalmente, irrevocablemente libre. La última mañana del crucero llegó envuelta en niebla y en una quietud serena, de esas que hacen sentir que el mundo se detiene lo suficiente para que uno pueda despedirse. Me quedé de pie junto a la barandilla del barco, café en mano, mirando cómo la costa de Alaska se desvanecía detrás de nosotros. Pensé que me sentiría triste, pero no fue así. Me sentía plena. Emily se me unió, todavía en pijama y con una bufanda de lana torpemente enrollada en el cuello. Hoy se siente diferente, dijo. Lo es, respondí. Es el último día de huida. Frunció el ceño. ¿Huida de qué? Me giré para mirarla de frente. De la pena, de la culpa, de todo lo que pensé que no logré ser. Sus ojos se suavizaron. No fallaste, abuela. Fueron ellos. Sonreí suavemente. Tal vez. Pero no quiero que mi vida se defina por lo que otros me hicieron. Quiero que se defina por lo que yo elegí hacer de todos modos. Después del desayuno celebramos una pequeña ceremonia, solo nosotras 5. Nos reunimos en el salón privado, lejos de las multitudes. No había escenario, ni discursos, solo historias. Nos turnamos para compartir los nombres de mujeres que habíamos conocido y que fueron silenciadas, desechadas o olvidadas. Ruth habló de su hermana. Doy leyó un poema que había escrito la noche anterior. Maxine encendió 5 velas, una por cada una de nosotras y una por cada mujer que habíamos encontrado en nuestro camino y que nunca pudo vivir su vida en libertad. Y yo conté la historia de mi vida. No del dolor, no de la traición, sino de las partes. Había redescubierto plantar tomates con George, mecer bebés en el porche, bailar descalza en la cocina con viejos discos de Motown. Les conté sobre mi primer beso detrás de las gradas, aquella vez que crucé la frontera del estado haciendo autostop con mi mejor amiga a los 17, la Navidad en la que sorprendí a los niños con un cachorro llamado Cometa. Les hablé del fuego dentro de mí y de cómo, durante años, permití que otros lo apagaran con agua, pero hay algo sobre el fuego, dije con voz firme. Si proteges la chispa el tiempo suficiente, volverá a arder. Cada una tomó su vela y la colocamos a flote en un cuenco de vidrio, observando cómo las llamas flotaban y titilaban sobre la superficie del agua.
Miré a las mujeres que me salvaron, que me recordaron quién era, y a Emily, mi legado y mi futuro. Me voy a casa, dije suavemente. 4 cabezas se giraron hacia mí. No estoy volviendo a Texas, aclaré. Estoy construyendo algo permanente. Un lugar real, la sede de la fundación. Un refugio, un hogar para cualquier mujer que lo necesite. Maxine sonrió. ¿Dónde? Respiré hondo. Donde todo comenzó. Savannah, todas asintieron. Tenía sentido. Siempre lo había tenido, 6 meses. Después, Gracehaven abrió sus puertas. Era una casa blanca de 2 pisos, con contraventanas verdes y un amplio porche que se extendía como brazos listos para abrazar. La construimos con donaciones, amor y la férrea determinación de mujeres que se negaron a ser borradas. Emily se convirtió en la directora ejecutiva. Ruth y Dennis organizaron cenas comunitarias cada mes. Doy dirigió talleres de escritura. Maxine ofrecía asesorías legales pro bono todos los viernes. Y yo me sentaba en ese porche cada mañana con una taza de café y veía al mundo venir hacia nosotras. Mujeres que llegaban con manos temblorosas e historias rotas y se marchaban con luz en los ojos. A veces contaba mi historia. Otras veces solo escuchaba, porque había aprendido algo poderoso. A veces, la mayor redención no es solo sobrevivir a lo que te hicieron. Es elegir convertirte en alguien que jamás imaginaron. Alguien más fuerte, alguien libra, alguien inolvidable.me. Nombre es Eleanor Grace Miller, y esta es mi herencia. No en edificios, no en dinero, sino en el fuego que transmití y en las mujeres que ahora lo llevan adelante. Era nuestro primer día de acción de gracias en Gracehaven. El sol entraba por las altas ventanas tiñendo de oro los suelos de madera. El aire estaba impregnado con el aroma de canela, pavo asado y pan de maíz recién horneado. Afuera, las hojas empezaban a caer en Savannah, rojas y naranjas cubriendo el césped, crujiendo bajo cada paso. En el porche, los carillones de viento susurraban recuerdos en la brisa. Dentro había risas. Risas verdaderas, de esas que brotan del vientre y no de la cortesía. La mesa larga, donada por una mujer a la que su marido le había dicho una vez que no servía para recibir invitados. Estaba cubierta con platos y cubiertos desparejados, velas titilando entre fuentes rebosantes. Alrededor de ella se sentaban 22 mujeres. Algunas llevaban perlas, otras vaqueros. Todas llevaban esperanza en sus rostros. Gracehaven solo llevaba abierto 3 meses. 3 meses. Y ya habíamos cambiado vidas. Estaba Olivia, que escapó de un matrimonio que la mantuvo en silencio durante 35 años. Harriet, que quedó sin hogar después de que su hijo adulto vaciara sus ahorros y desapareciera. Rosa, que a los 71 años finalmente aprendió a leer y ahora dejaba notas adhesivas por la casa con palabras que amaba. Luz, suave, comienzo. Me senté a la cabecera de la mesa. No porque lo pidiera, sino porque las demás insistieron. Decían que yo era la razón por la que estaban allí. Pero al mirarlas supe la verdad. Ellas eran la razón de que yo estuviera completa de nuevo. Me levanté para dar un brindis. No un discurso, solo unas palabras. Levant mi vaso, cidre. Manzana con un toque de bourbon. Tal como George solía prepararla. Este año, comencé, no lo perdí todo. La sala se quedó en silencio. Encontré todo lo que me faltaba. Miré a Ruth y Dennis sentados de la mano, a Maxine cortando el pavo como si presidiera un tribunal. A Doy repartiendo su pastel de manzana y ofreciendo servilletas a una chica con lágrimas en los ojos. Miré a Emily, mi nieta, el alma más valiente y bondadosa que jamás conocí, de pie detrás de mí como un faro. Me encontré a mí misma, dije con la voz temblorosa. Encontré familia, no por sangre, sino por elección. Encontré propósito. En las cenizas del dolor. Y quiero que todas sepan, esto no es solo un hogar para las rotas. Es un hogar para las que se levantan. La sala estalló en brindis, lágrimas suaves y aplausos que sonaban como música hecha solo para nosotras. Más tarde, cuando el sol bajó y las velas titilaban, salí al porche. Emily me acompañó. Nunca me dijiste que pediste, dijo, dándome un leve codazo en el hombro. ¿Qué quieres decir? Aquella noche en Alaska, respondió, cuando soltaste la carta de George. ¿Qué deseaste al dejarla ir? Sonreí, deseé. Dije, que algún día alguien me conociera por quien realmente era. Y ahora deseo que alguien más vea su propio valor antes de que sea demasiado tarde. Ella se recostó en mí, apoyando su cabeza en mi hombro. Estás cambiando. El mundo, abuela, no, cariño, susurré.
Lo estamos cambiando, y allí nos quedamos, 2 generaciones de fuego, viendo cómo las estrellas empezaban a aparecer una a una, como pequeñas promesas escritas en el cielo. El invierno llegó suavemente a Savannah. A diferencia del frío cortante que recordaba de Texas, aquí se presentó como un susurro gentil, mañanas frescas, aroma de pino y clavo en el aire, mantas suaves y paseos lentos bajo cielos grises. Gracehaven brillaba con luces de colores y milagros silenciosos, cada habitación ahora guardaba una historia. Una pertenecía a Clara, que llegó con solo una maleta y una foto de su difunto esposo. Sus hijos habían vaciado su cuenta y la dejaron en un motel 2 pueblos más allá. Al principio no hablaba mucho, pero tras unas semanas en nuestro jardín, sus manos volvieron a la tierra, y a su voz. Otra pertenecía a Naomi, una ex-enfermera que había sido enviada a una residencia contra su voluntad. Ahora daba clases de yoga por las mañanas, sentada en una silla, guiando ejercicios de respiración para mujeres cuyos corazones aún aprendían a confiar. Cada vez que llegaba alguien nuevo, me veía reflejada. Una imagen de quien fui aquel día en la residencia Base, con la maleta a mis pies y la fe escurriéndose entre mis dedos. Y cada vez que le daba la bienvenida, me hacía más fuerte. En enero celebramos algo especial, nuestra primera noche de los nombres. Fue idea de Doy, y fue hermoso. Nos pusimos en círculo, cada una con una vela pequeña, y dijimos el nombre de una mujer a la que queríamos honrar, una madre, una amiga, una versión de nosotras mismas que habíamos dejado atrás. Cuando llegó mi turno, dije simplemente, Eleanor Grace Miller, la que permaneció demasiado callada durante demasiado tiempo, y dejé que ese silencio se alargara. No por dolor, sino por respeto. Esa mujer, esa versión de mí, también merecía ser recordada. Ella siguió adelante cuando nadie la agradeció. Amó incluso cuando dolía. Y finalmente se levantó cuando más importaba, después de la ceremonia. Emily me encontró en la cocina con lágrimas aún secándose en sus mejillas. Quiero escribir un libro, me dijo. Sobre ti. Sobre todo esto, reí. ¿Crees que alguien querría leer la historia de una abuela que vendió su casa a espaldas de sus hijos y se fue a Italia con un grupo de rebeldes jubiladas? Sí, respondió, seria. Porque ellas están ahí afuera, abuela. Todas las mujeres que se sienten atrapadas, que creen que es demasiado tarde, que piensan que son demasiado mayores para cambiar algo. Quiero que sepan que nunca es demasiado tarde. Esa noche empecé a escribir notas en una libreta espiral. Recuerdos, lecciones, verdades que nadie te enseña hasta que casi es demasiado tarde. No sabía si se convertirían en un libro, un blog, o una caja de cartas para la próxima generación. Pero sabía una cosa, mi voz no iba a volver a callar. Febrero trajo noticias inesperadas. La fundación había sido nominada a un premio nacional, la beca Legado de Mujeres de Fuerza, otorgada a iniciativas que empoderaban a mujeres mayores con dignidad, autonomía y voz. Maxine leyó el correo en voz alta en la sala común. Ruth gritó. Doy lloró. Emily me hizo bailar alrededor de la mesa de café. Una semana después, el noticiero local volvió para grabar un segmento. Esta vez no me entrevistaron solo a mí. Nos entrevistaron a todas, las mujeres de Gracehaven. Cada una compartió su historia, y la cámara capturó algo que ninguna palabra podía contener del todo. Su poder. Cuando el segmento salió al aire, recibimos más de 3.000 correos electrónicos en 48 horas. 3.000 mujeres pidiendo ayuda. Hijas intentando ayudar a sus madres. Abuelas preguntando si había un Gracehaven cerca de ellas. Estábamos abrumadas. Y entonces nos llenamos de determinación. Comenzamos a expandirnos. Se abrió otro hogar en Asheville, uno más en Michigan y un tercero planeado para Oregón en otoño. Y a través de todo ello yo mantuve mi ritual matutino, café en el porche, un cuaderno en mi regazo, una oración silenciosa en mis labios. Ya no por justicia, sino por alegría. Por la vida que nunca pensé que llegaría a vivir. Y de vez en cuando veía a una mujer caminar por nuestro sendero por primera vez, hombros encorvados, ojos desconfiados, y yo me levantaba para recibirla. Le tomaba la mano y le susurraba, lo suficientemente alto para que lo escuchara su corazón, no estás perdida. Apenas estás comenzando. La primavera floreció temprano ese año, como si incluso los árboles y las flores se hubieran impacientado por más vida. Gracehaven estaba cubierta de flores, glicinas enroscándose alrededor de las barandillas del porche, narcisos brotando del jardín como pequeñas trompetas de esperanza. Todo olía fresco, vivo, como si el mundo mismo hubiera
Pasado de página y yo, Eleanor Grace Miller, finalmente estaba lista para escribir el siguiente capítulo. La idea del libro de Emily había echado raíces. Lo Almost not done yet. Ella había tomado mis historias, mis cartas y fragmentos de las mujeres que había conocido en el camino y los convirtió en algo más hermoso de lo que jamás hubiera podido imaginar. No era solo mis memorias. Era un testimonio, una declaración. Lo lanzamos con una fiesta en el jardín, aquí mismo en Grace Haven. Invitamos a cada mujer que alguna vez había pasado por nuestras puertas y a sus familias. Sí, incluso a algunos de los hijos que habían sido la razón por la que vinieron a nosotras en primer lugar. La gente cambia. No todos, pero algunos. Lo suficiente como para darte un poco más de fe en este mundo. Karen no vino. David no escribió. David Luke envió un mensaje amargo a través de un abogado diciendo que el libro lo difamaba. No respondimos. Pero los padres de Emily, su padre y su madrastra, vinieron y trajeron flores. Gracias, dijo su padre en voz baja, por devolvernosla más fuerte. Esa noche, después de que los invitados se habían ido, después de que las luces se apagaron y los platos del pastel se apilaron en el fregadero, me senté en el porche de nuevo. La misma silla, la misma taza, las mismas estrellas arriba. Y finalmente me permití recordar todo. No solo el dolor, sino también el amor. George. Los bebés que sostuve. El hogar que una vez tuve. El silencio que soporté. La lucha que encontré. Y el legado que había construido con mis manos desnudas y maltratadas. Maxine se unió a mí, una manta sobre su regazo. Ruth y Dennis nos hicieron señas de buenas noches desde su pequeño cottage al otro lado del jardín. Dolly ya estaba dentro trabajando en un nuevo poema sobre reclamar tu florecer. Maxine me dio un codazo en el brazo. Lo lograste, ¿sabes? ¿Logré qué? Reescribe Estelle Final. La miré, sus ojos suaves con la clase de paz que solo llega después de la tormenta. No, susurré, solo empecé a decir la verdad. Ella rió con esa carcajada grave y sin rodeos que nos había sostenido en lo peor. Y en ese momento lo sentí. Ya no estaba esperando. No para ser elegida, no para ser escuchada, no para ser vista. Estaba aquí. Plenamente. Y por cada mujer que alguna vez se sintió pequeña, que alguna vez fue apartada, silenciada o olvidada, dejé estas palabras grabadas no en piedra, sino en los corazones de todas las que tocamos. No eres demasiado mayor. No es demasiado tarde. No has terminado. Todavía. Y yo tampoco. El día que llegó la carta del premio estaba haciendo barras de limón en la cocina con Emily. La luz del sol entraba por las ventanas, cálida y espesa, atrapándose en el polvo de harina en el aire. Reíamos, Dios, reíamos por algo ridículo. Que Ruth había dicho el día anterior, la manera en que su dentadura había volado hasta la mitad de la mesa en medio de un acalorado juego de Scrabble. Y entonces llegó el correo. No era nada ostentoso, solo un sobrecolor crema con nuestros nombres escritos prolijamente en el frente, Eleanor G. Miller y Emily Grace Beston, de Eleanor Grace Foundation. Emily lo abrió primero. Sus manos temblaron a mitad de camino y me lo pasó sin decir palabra. Lo tomé, el corazón lento y pesado, y leí: felicitaciones. Usted ha sido galardonada con la subvención Legado Mujeres de Fuerza en reconocimiento a su incansable trabajo empoderando a mujeres mayores y devolviendo dignidad a aquellas olvidadas por demasiado tiempo. La honramos con una dotación vitalicia para continuar y expandir su misión. Me desplomé en la silla más cercana. No por el dinero, aunque el Señor sabía que nos ayudaría a construir 3 Grace Havens más antes de fin de año. Fueron las palabras: la honramos. Nadie me había dicho eso antes. Emily se arrodilló a mi lado, su rostro iluminado. Tú hiciste esto, dijo. Tú creaste este mundo. No, César. Lo hicimos juntas. Celebramos el fin de semana siguiente. No solo por la subvención, sino por las vidas que habíamos ayudado a reparar. Más de 100 mujeres se reunieron en el jardín, algunas en sillas de ruedas, otras con andadores, algunas con trenzas plateadas y lápiz labial, algunas con historias escritas en las líneas alrededor de sus ojos. Hubo abrazos y reencuentros, canciones desafinadas y discursos pronunciados entre lágrimas. Me coronaron con una guirnalda de flores que Ruth había hecho ella misma. Una cosa sencilla, margaritas y yedra. Pero la llevé como una reina, ¿por qué? Por primera vez entendí lo que realmente significaba la realeza. No se trataba de gobernar. Se trataba de levantarse. Esa noche, después de que la última linterna se apagó y los invitados se fueron a dormir, me senté sola en mi habitación.
El certificado del premio descansaba en la mesa a mi lado. Junto a él, la última carta de George, la copia que había impreso y enmarcado, guardada en la esquina con una foto de nosotros en el día de nuestra boda, jóvenes, con los ojos brillantes, completamente ajenos al mundo que vendría. Y por primera vez en mi vida le hablé en voz alta. Lo logré, George. Tenías razón. Era más fuerte de lo que jamás supe. Mi voz se quebró, pero no estaba sola. Un suave golpe en la puerta me interrumpió. Emily se asomó. Perdón, dijo. Solo quería decir buenas noches. Ven, siéntate, le dije, dando una palmada en la cama a mi lado. Ella se acurrucó como lo hacía cuando era niña, su cabeza en mi hombro. Estoy orgullosa de ti, le dije. Estoy orgullosa de ti, susurró. Converted cenizas. En luz. Nos sentamos allí. No necesitábamos más palabras. El silencio entre nosotras estaba lleno de todo lo sagrado. Y cuando finalmente se fue, me paré en la ventana mirando hacia el jardín donde tantas habían sanado, donde yo había sanado. Y comprendí algo. Esto no era una segunda oportunidad de vida. Era la vida, la que siempre merecí. Y con la luna brillando arriba y la primavera espesa en el aire, cerré los ojos y sonreí porque finalmente había vuelto a casa. No a una casa, sino a mí misma.